15 de marzo, Día Nacional de la Accesibilidad. La Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad recomienda tomar medidas que aseguren el acceso a la información y las comunicaciones. Los contenidos de todas las informaciones y comunicaciones deben ser presentadas en formatos múltiples y accesibles a través de diferentes recursos y estrategias. Lengua de señas, subtitulado, aro magnético, lectores de pantalla, braille, audiodescripción, textos en lenguaje claro, accesibilidad web, aplicaciones para celulares y tablets, entre otros. La inclusión también depende de vos. #menos barreras, más inclusión. Qué placer volver a encontrarnos aquí en Hora de Inclusión, un espacio para conocernos. En el programa del día de hoy vamos a tener en Tareas para el Hogar algunas técnicas para la higiene bucodental de aquellas personas con enfermedades neurodegenerativas, en particular el Alzheimer, ¿sí? También entrevistaremos al ingeniero ecuatoriano Hugo Jacome Andrade. Por otra parte, conoceremos a Hugo Castillo, sobreviviente de la famosa y fatídica Guerra de Malvinas. Y finalmente, en el video de la semana, podremos ver a 4 niños y adolescentes que se destacan, a pesar de su discapacidad, en las artes y en el deporte. Hora de Inclusión, un espacio para conocernos. Compartiremos entrevistas a profesionales médicos, terapeutas, familias y pacientes. Además, conoceremos algunas historias de vida, hablaremos acerca de temas inherentes a diferentes discapacidades y disfrutaremos del video de la semana, entre otras propuestas. Hora de Inclusión, nuestro espacio para compartir. Hoy aquí, en Tareas para el Hogar, el doctor colombiano Ernesto Luna Maldonado nos da algunas técnicas, algunos tips para poder utilizar con aquellas personas que tienen enfermedades neurodegenerativas, especialmente con Alzheimer, y poder realizarle esa higiene bucodental que a veces tanto nos cuesta. Reciban un saludo. En este video les voy a explicar la técnica de higiene bucodental para personas con enfermedades neurodegenerativas y específicamente para personas con enfermedad de Alzheimer. Antes de explicar la técnica de higiene bucodental, vale aclarar que los dientes y las encías sufren cambios con la edad. A través de los años, y como efecto del envejecimiento y de diferentes hábitos que cada persona desarrolló a lo largo de su vida, se da la retracción de la encía que deja a la vista la raíz de los dientes y crea un espacio interdental que facilita y favorece la higiene bucodental. Cuando la higiene bucodental se hace de forma incorrecta en las personas con enfermedad de Alzheimer, incrementa la prevalencia de la gingivitis y la caries radicular, por la acumulación de placa que se da en la raíz de los dientes, los espacios interdentales y el borde de la encía. Para hacer la adecuada higiene bucodental y prevenir la gingivitis y la caries radicular, deben tener a mano los siguientes elementos. El cepillo dental debe tener la totalidad de la cabeza cubierta con caucho, para no lastimar la boca del enfermo durante el cepillado, creando así mayor confianza y seguridad en ustedes al momento de realizar la limpieza. El cepillo interdental viene en varios calibres y es usado de acuerdo al tamaño de cada espacio interdental. En las zonas donde no pasa el cepillo interdental, se usa el hilo dental, que a diferencia de la seda se usa con una sola mano
y evitan la intrusión de los dedos del cuidador en la boca de la persona con enfermedad de Alzheimer. El enjuague bucal debe ser sin alcohol. Este reemplaza la crema dental ya que tiene la misma acción química, no hace espuma y permite la observación de las zonas bucales donde el cuidador está haciendo el cepillado dental. Para iniciar con el procedimiento, se debe informar y pedirle permiso a la persona a su cuidado para poder realizar la higiene bucodental. Una vez el cuidador cuenta con la autorización del enfermo, puede proceder con la higiene, para lo cual debe conocer la boca de la persona a su cuidado y haber definido el orden de cepillado de los dientes. La técnica de higiene bucodental para personas con enfermedad de Alzheimer es la siguiente. Se humedece el cepillo dental en el enjuague bucal. Tenga en cuenta que el movimiento que va a realizar con el cepillo dental durante el cepillado puede ser de forma vertical, horizontal o en círculos. Lo más importante es pasar las cerdas del cepillo dental por la raíz de los dientes y hacer masaje a las encías. Se lava el cepillo dental en el vaso con agua. Se seca el cepillo dental con la servilleta. Y se continúa con la siguiente área bucal. Y se repite el procedimiento hasta finalizar con el cepillado de todos los dientes naturales. De existir dientes naturales aislados en la boca de la persona enferma, basta con hacer el cepillado dental alrededor del diente, asegurando el masaje a la encía. Ahora continuamos con el cepillado interdental. Se humedece el cepillo interdental en el enjuague bucal. Se introduce el cepillo en el primer espacio interdental y haciendo acciones de serrucho se remueve la placa dentobacteriana acumulada. Se lava el cepillo interdental en el vaso con agua. Se seca el cepillo interdental con la servilleta. Y se continúa con la siguiente área bucal. De ser necesario, se usa el hilo dental. Se lleva el hilo en acción de serrucho entre el espacio interdental hasta llegar a la encía. Se apoya el hilo en uno de los dos dientes y con movimientos de serrucho se retira. Luego se lleva el hilo al mismo espacio interdental, se apoya en el otro diente y se retira con movimientos de serrucho. Si la persona con enfermedad de Alzheimer presenta gingivitis, el sangrado de la encía durante el buen cepillado es normal. Si el cuidador continúa usando esta técnica de higiene bucodental, al quinto día el sangrado de la encía debe ser nulo. Lo cual significa que la encía se ha desinflamado y es el momento para que el odontólogo intervenga en el tratamiento de las caries radiculares existentes. Aplicando la técnica de higiene descrita varias veces al día, se asegura el mantenimiento de la salud y la funcionalidad bucodental de la persona con enfermedad de Alzheimer. Con esto me despido de ustedes. Que estén bien. Bueno, espero que esto nos traiga alivio justamente con esa tarea tan ardua que a veces es el higiene bucodental de estas personas, en particular con Alzheimer, ¿verdad? Ahora vamos a realizar la entrevista a Hugo Jacome Andrade. Hugo Jacome Andrade es un ingeniero ecuatoriano que cofundó la empresa Talov y que, entre otras cosas,
ha desarrollado y ha fabricado una aplicación llamada Speakly, que es una herramienta fundamental para aquellas personas sordas. Buenas tardes, bienvenido Hugo Jácome desde Ecuador para Hora de Inclusión, un espacio para conocernos. ¿Cómo estás, Hugo? Hola Marcelo, ¿qué tal? Me encuentro muy bien, muchísimas gracias y te agradezco mucho también por la invitación a tu programa. No, por favor. Tú vives en Quito, Ecuador, ¿es correcto? Sí, vivo en Quito, Ecuador, también a veces me estoy moviendo a otras ciudades, dependiendo del trabajo. Ajá, bueno, pero por ahí leí que has nacido en Manabí, ¿es correcto? ¿O Manabí? Sí, Manabí, es Ajá. una provincia costera de acá de Ecuador, yo soy de allá. Bueno, yo tengo un amigo, Aurelio Heredia, artista también a quien le mando un saludo, de Manabí, que él vive en Guayaquil. Hablando de eso, hablando de artistas, ya nos vamos a meter con el tema técnico específico, pero también por ahí vi alguna cosita de que tú eres artista, músico, concretamente. ¿Cómo es eso? Sí, le llamo siempre la suerte de conocer a la música muy temprano. Uh-huh. Y el vehículo que a mí me llevó hacia la música fue el instrumento, la guitarra. Uh-huh. Entonces, para mí fue algo muy bonito que lo empecé desde muy niño y hasta ahora es algo que me ha dado muchas satisfacciones y también, digamos que también te lleva a conocer otros aspectos de la vida, ¿no? El arte te enriquece en formas muy, muy interesantes. Sí, tal cual, y te permite expresarte de muchas formas, ¿no? También, sí. Ahora, tú además eres ingeniero, ¿has estudiado ingeniería? Sí, hice una ingeniería en sonido y acústica, uh-huh, y también hice una maestría en administración de empresas con especialización en negocios internacionales. Uh-huh. Bueno, porque esto me lleva a preguntarte lo siguiente. Si yo no vi mal, habrías en su oportunidad, hace ya creo que más de 10 años, había diseñado un software que partiendo de las diferentes variaciones de los sonidos musicales, termina definiendo o configurando imágenes, ¿es correcto? ¿Cómo sería ese software? A ver. Sí, bueno, mira, te relato un poco la historia detrás de ese software. En realidad, yo empecé a programar cuando tenía unos 13 años aproximadamente. Y desde siempre, a esa edad yo ya tenía el tema de la música bastante presente, ya hacía algunas presentaciones, recitales, etcétera. Y siempre tuve esa curiosidad de cómo el software en algún momento podía acompañar al tema de la música o vincularse de alguna forma. Sin embargo, en ese entonces no lo tenía nada claro. Posteriormente en la universidad estudio la carrera de Ingeniería en Sonido, que evidentemente es bastante técnica, es pues una ingeniería, ¿no? Uh-huh. Y donde se vuelve a topar el tema del software y la programación. Para el año 2007 aproximadamente, yo empiezo a pensar en, bueno, ¿cuál va a ser mi trabajo de titulación o de graduación? Y empiezo a retomar eso que hace muchísimo tiempo atrás tenía como idea. La tecnología en ese entonces, 2008, permitía pues ya un poquito más de cosas que incluso 15 años atrás o 10 años atrás. Entonces, lo que hice fue un software que a través de los estímulos sonoros que llegan al micrófono del computador, en esa época era solo para computadores, recordemos que 2008 aproximadamente los teléfonos móviles pues no eran lo que son hoy, claro, no tenían esa capacidad de procesamiento y demás, entonces se creó para Mac OS y para Windows. Uh-huh. Y el sistema lo que hace es captar los sonidos, procesar toda esa información y según ciertas características del sonido, generar imágenes, ¿no?, que responden en tiempo real a ese sonido. ¿Cuál era el propósito inicial? Siempre me causó curiosidad en algunos conciertos que la parte audiovisual estaba muy desincronizada. Uh-huh, ¿sí? Uh-huh. Y cuando llegaba a estar sincronizada, era porque había un guión muy estricto, ¿no? Algo ya preseteado. Uh-huh. Pero
cuando el músico quería improvisar o alguna cosa fuera de guión pasaba, otra vez todo salía de sincronización. ¿Ya? Y yo lo que buscaba era un software que siga todo lo que yo estaba haciendo en la guitarra, ajá, independientemente de lo que sea. Pero pronto también me di cuenta del potencial que tenía de resolver un problema o un desafío social. Y era que las personas que no podían escuchar los sonidos, las voces, etcétera, o la música, mediante un cierto entrenamiento podían aprender a asociar cierto tipo de sonidos con cierto tipo de imágenes. Ajá. Entonces es ahí que un poco las cosas no es que tomaron un giro totalmente hacia el otro lado, porque el software lo seguí usando, yo continué con la música y demás, pero también empezó a desarrollarse otra rama, que era este tema de cómo hacemos que la tecnología resuelva un desafío social y en este caso muy relacionado al tema de la accesibilidad. Bien, ahora Hugo, yo quiero recalcar, porque vos sos muy modesto y no lo mencionás, pero yo sí lo quiero mencionar, que este software del que hablábamos hace un rato, relacionando la intensidad de los sonidos con la configuración de imágenes, incluso hasta fue exhibido en el Got Talent, si yo no tengo mal entendido, ¿no? Ah, no, el reportaje lo que habla es de otro software que usaba los movimientos del cuerpo humano para generar sonidos, ajá, pero sí fue un software que bueno, fue reconocido por la Sociedad Acústica Norteamericana, fue exhibido de hecho fue una de las razones por las que, una de las tantas veces que pude ir a la Argentina. Estuvimos en la Universidad 3 de Febrero, recuerdo, sí, claro, exponiendo esto, en Chile, en México, en Ecuador también. Bueno, fue un software que sí, en su debido tiempo generó mucha expectativa acerca de lo que podía lograr, de lo que podía hacer. Y sobre todo de hacia dónde iba orientado, que no se habla mucho del tema de tecnología y la parte de la accesibilidad. No se habla tanto de eso. Es verdad, es verdad. Y acá es donde llegamos a Speaklist. A partir de acá comienza el camino de Speaklist, que bueno, Hugo lo va a explicar mucho mejor que yo. Exactamente. Entonces, cuando en 2008 ese software es realizado y tiene alguna difusión, a la par, sin saberlo, mi compañero, mi socio de trabajo ahora en Talov, él también estaba investigando en ese entonces, que era un incipiente, el tema de la tecnología de dispositivos móviles, ¿no? Recordemos que en 2007 pues sale la primera versión del iPhone que plantea un cambio en los aparatos móviles por el tema de la pantalla táctil y algunas de estas cosas. Y nosotros estábamos en 2008 tratando de investigar. Entonces Carlos Obando lo estuvo haciendo. Ajá, Carlos Obando lo estuvo haciendo por su cuenta, yo por mi cuenta, durante 8 largos años, cada uno investigando sin saber de lo que estaba haciendo el otro. Pero es en 2016 cuando, a partir justamente de una reunión informal, porque Carlos y yo fuimos también compañeros del colegio. Ah, ya se conocían previamente. Claro, nos conocíamos previamente, sabíamos que él estudiaba una cosa, yo estudiaba otra, pero siempre un contacto de amigos y de ver qué estaba haciendo cada uno. Pero nos percatamos que él me empieza a conversar de lo que él estaba haciendo, yo le converso de lo mío y nos dimos cuenta que por ahí había un punto en común, que ambos estábamos investigando cómo usar la tecnología con el propósito de resolver un desafío social. Y es entonces cuando decidimos pues renunciar a nuestros trabajos, éramos docentes universitarios y pues nos lanzamos al vacío, a este tema de emprender. Y esto es del año 2016, ¿no? Pasó un año bastante complicado, un poco largo, porque el resumir o sintetizar 8 o más años de investigación que veníamos haciendo en aterrizarlo en un producto, en algo que sirva, pues eso también toma bastante tiempo. Mucha parte del código de software que fue desarrollado era para Windows y para Mac,
Es decir, hacerlo correr en un dispositivo móvil sin hacerlo explotar era algo que teníamos que considerar, ¿no? Entonces, en 2017, al fin, en enero de 2017, un año después, pues lanzamos Speaklis. Speaklis es una aplicación móvil. Perdón, antes que empieces, ¿por qué Speaklis? ¿Por qué el nombre? El nombre, bueno, nace de una contracción de speak, hablar en inglés, y listen, escuchar en inglés. Pero le pusimos la Z porque la voz original de la aplicación era de una mujer. Y se nos ocurrió contraer un poquito más la palabra listen a Liz, que coincide que también es un nombre de mujer. Es verdad, correcto. Entonces, por eso es Speak Liz. Y esta aplicación lo que hace es usar la inteligencia artificial, que es un término muy, muy de moda hasta cierto punto hoy en día, y usa los sensores del teléfono, especialmente el micrófono, que vendría a convertirse como en los oídos de la persona que tiene discapacidad auditiva. Entonces, las voces de las personas que hablan alrededor del usuario son transcritas a texto, y estamos investigando también otras funciones a futuro más avanzadas. También es capaz de identificar los sonidos del entorno. Por ejemplo, en una oficina, cuando hay una alarma de incendios, todo el mundo se pone alerta, pero para la persona que no puede escuchar, esto es una situación potencial de riesgo. Claro. ¿Sí? La alarma está avisando de una emergencia, pero la alarma está diseñada para las personas que pueden escuchar. ¿Ya? Entonces, es en ese momento en que el teléfono te avisa con notificaciones, ¿no? Alarma de incendio, un bebé llorando, los sonidos de animales o cosas cotidianas. Una bocina en la calle, por ejemplo. La bocina de un vehículo. Exactamente. Por supuesto que también es peligroso el no escuchar un vehículo que se aproxima. Claro. Entonces, todo ese tipo de sonidos son muy importantes en la vida cotidiana, y es por eso que Speaklis fue entrenado, la aplicación fue entrenada para poder escuchar y notificar eso. Sin embargo, la función tal vez más... antes de pasar a la función más disruptiva de Speaklis, me falta una, que es la persona con discapacidad auditiva también tiene la opción de escribir, como en cualquier app de mensajería, y al aplastar un botón hay una voz que es sintetizada, y es justamente la voz de Liz, que le llamamos, ¿no? A ver si comprendí. Si yo tengo la aplicación, que de hecho yo la bajé y ahora te voy a hacer un par de preguntitas. Si yo tengo la aplicación y tengo discapacidad auditiva, tú me estás hablando a través de la aplicación, con un sensor que tiene mi celular y la aplicación, lo que tú dices oralmente yo lo leo en el teléfono en forma escrita, ¿es correcto? Sí. Y luego, si yo te quiero responder, de esa misma forma, escribo, y a nivel audio, a través de una voz de la señorita Liz, te llega a ti en forma de audio lo que yo acabo de escribir. Exactamente. Y puedes usar también botones y ese tipo de cosas. Perfecto. Aparte que, paralelamente a lo que transcribe las voces, ¿sí? También está simultáneamente abajo en la parte inferior de la pantalla, pues los sucesos del entorno, es decir, si pasó un vehículo, cualquier cosa también se ve ahí. Queda reflejada ahí. Está sucediendo. Ajá. Y la función más disruptiva es la de comprender la lengua de señas. ¿Qué tal si todos entendieran las lenguas de señas solo usando la cámara de sus teléfonos? Nosotros lo desarrollamos para ti. Hola, ¿cómo estás? Un gusto conocerte. Mantente en contacto. Adiós. Qué gusto verte, Eric. ¿Nos tomamos un café? Sí, por favor.
Sí, la lengua de señas es un lenguaje como tal y como tal tiene pues muchas variaciones de un país a otro, incluso dentro del mismo país también existen variaciones. Y es un lenguaje muy rico, lleno de matices, de muchos elementos, tal cual el lenguaje oral, el lenguaje hablado. Entonces es una parte esencial. Y lo que hicimos con Spiglitz es que tenga la capacidad de comprender, si bien no toda la lengua de señas, porque es muy extensa y eso será algo progresivo, algunas frases o palabras que son importantes en la vida cotidiana. Al inicio usábamos un sensor que era como un pequeño reloj que te ponías acá en la muñeca y que tenía un sensor de movimiento aquí. Entonces, si tú hacías, por ejemplo, en lengua de señas norteamericana, hola, este sensor detectaba el movimiento y el teléfono hablaba y mostraba en la pantalla y decía hola. Ya, si decías hola, ¿cómo estás? También lo mismo. Hola, ¿cómo estás? Yo soy Hugo, etcétera, etcétera. Pero estamos próximos a lanzar una variación de esa función en la que ya no se necesita el sensor físico, sino que el teléfono, nada más con la cámara, tú enfocas a una persona que está haciendo la lengua de señas y el teléfono es capaz de interpretar esos movimientos y empezar a expresarse. ¿Eso en el año 2021 sería? Sí, estamos cerca porque ha sido una cuestión que nos ha tomado desde el año pasado. De hecho, queríamos lanzarla el año pasado, pero bueno, colateralmente también todo este tema de la pandemia afectó muchos flujos de trabajo, etcétera, etcétera, y nos retrasó un poquito el lanzamiento de esto, pero creo que puede ser este mismo año, claro que sí. Ahora, yo bajé la aplicación y lo primero, más allá de solicitarme mis datos, sea el lugar donde resido, mi fecha, los años y mi fecha de nacimiento y mi nombre y apellido, una vez que me activa, lo primero que me indica es, o me permite buscar personas no oyentes. Supongo que debe ser en el rango donde yo vivo. ¿Es correcto eso? Esa herramienta sí está disponible en Android y sí, fue diseñada inicialmente para encontrar personas oyentes que estén en la misma red Wi-Fi. Sí, es más por ese lado. ¿Con qué objetivo? Con el objetivo de que dentro de la app tú puedes mensajear a alguien, etcétera, etcétera, y tratar de contactarte con esa persona. Está más diseñado para, por ejemplo, ambientes laborales, donde sin salir a otra app de mensajería, dentro de Spiglitz mismo tú puedas comunicarte con personas oyentes y estar en un mismo ecosistema, digamos. Perfecto. Lo otro que te quería preguntar, Hugo, es, algo comentaste de ello. Sabemos que las lenguas de señas no son universales, de hecho cambian de país en país en muchos casos. Y por otro lado, corregime si están en 35 o 40 países aproximadamente esta aplicación, ¿no? ¿Cómo hicieron para adaptar o para incorporar las diferentes señas, sería el término correcto, las diferentes señas de los diferentes lenguajes de los diferentes países? Bien, a ver, las aplicaciones actualmente son compatibles en iOS, que sería teléfonos iPhone, con 35 idiomas y en Android con 48. Pero esto refiere a la compatibilidad de la interfaz de usuario, del lenguaje escrito, hablado, etcétera, etcétera. En lo que es lenguas de señas, arrancamos inicialmente por lengua de señas norteamericana, ya que era uno de los territorios donde teníamos más usuarios y teníamos la posibilidad de hacer un test mucho más preciso, a mayor cantidad de usuarios, más test, de cómo estaba interactuando esta función. Sin embargo, esto va a ser lanzado pronto con lengua de señas norteamericana, también vamos a ir con francesa, japonesa, alemana, y poco a poco vamos a ir incorporando progresivamente las lenguas de señas de varios países. Hay que recordar algo, y es que hasta donde nosotros sabemos, no existe un diccionario digital, ¿sí? Pero no me refiero a video, me refiero ya a un diccionario digital en términos de datos de movimiento y demás,
de las lenguas de señas de prácticamente todo el mundo. Entonces, por esa razón, nos ha tocado hacerlo desde cero. Ajá. Y eso nos va a tomar un poco más de tiempo y es progresivo. Pero obviamente nuestro sueño es poder abarcar la mayor cantidad de señas, de lenguas de señas de diferentes territorios, con la mayor cantidad de vocabulario por cada una. Exacto. Y así hacerlo enriquecido para cada territorio. A ver si en unos 4 o 5 años o menos, tal vez, depende de la velocidad de la tecnología, estamos hablando de que fueron ustedes los que crearon el banco de señas de las diferentes lenguas de señas mundiales. ¿Por qué no? De los diferentes países, ¿no? ¿Por qué no? Claro. Y esperamos que así sea. Ojalá. A ver, Hugo, lo quiero bajar al llano. Yo soy persona no oyente, vivo en la Argentina. Aquí hay un modelo de lengua de señas. Estoy hablando a futuro, estoy proyectando a futuro lo que creo entenderte, que vos recién comentaste como proyección. Viajo a Francia, en el cual la lengua de señas seguramente debe diferir en varias señas. Y si yo dentro de 4 o 5 años, habiendo logrado esto que soñamos, y que soñás vos en concreto, estoy con mi teléfono celular y con mi aplicación en la Argentina, con las lenguas de señas de la Argentina. Viajo a Francia. Quiere decir que voy a poder comprender si un francés me habla con su lengua de señas, con su modelo de lengua de señas, ¿lo voy a poder comprender igual? O sea, casi como una especie de traductor de lenguas también. Ese es uno de los objetivos, exactamente. Wow. Ahorita, lo que tú sí puedes hacer es, por ejemplo, yo soy usuario de lengua de señas ecuatoriana, y si estoy en Ecuador, lo más viable es que la salida audible de este tema sea en español, ¿no? Claro. Pero ¿qué tal si viajo, como tú dices, a Francia? Si ahí el teléfono habla español, pues es probable que no me comprendan muy bien. Entonces simplemente yo ahorita sí puedo switchar la salida de esto a francés. Y yo sigo usando lengua de señas ecuatoriana, pero la salida audible está en idioma francés. Ajá. Ya, eso ahora se puede hacer cambiando simplemente una configuración del idioma del teléfono. Ajá. Pero a futuro, claro que lo que queremos hacer es justo lo que comentas, que la inteligencia artificial sea capaz de también no traducir exactamente, creo que esa es una labor titánica y utópica, pero sí darte una idea de lo que esa persona en lengua de señas francesa está expresando, pero yo al ser usuario de lengua de señas de Argentina o ecuatoriana, no puedo comprender. Claro. Y eso es algo en lo que sí tenemos que trabajar bastante y ver cómo llevarlo a cabo. ¡Wow! ¡Wow! Bueno, tienen toda la pandemia y toda la cuarentena para trabajar y conseguirlo hasta que se vuelva a retomar los viajes, ¿eh? Y bueno, sí, hay tiempo. Hugo, yo viendo el currículum de la compañía, Talvo, tú lo has mencionado, he visto en la página web, en el sitio web, como integrante del staff a 5 personas. A ti, Hugo Jacome, a Gustavo Jacome, que debe ser tu hermano, me imagino abogado, ¿no? Asesor legal. Bueno, Gustavo Jacome es mi padre, en realidad. Ah, tu papá. Ajá. Okay. Él es ingeniero civil. Ajá. Él emprendió hace muchos años en ese campo, pero claro, es la persona que también hace todo el tema de asesoramiento en temas legales, en temas financieros, un consejero general. Bien. Yo siempre digo que el equipo somos algunas personas que tal vez por la juventud y la inexperiencia podemos tener ímpetu, pero a veces es también necesario una persona con más bagaje, con más experiencia, que te vaya un poquito guiando, porque el ímpetu solo, per se, te puede llevar a darte un golpe, ¿no? A chocarte contra la pared, es correcto. Tu socio Carlos Obando, también, que lo has mencionado hoy, seguramente es parte importante en todo esto, ¿no? Y también vi 2 personas, Diana Cerón y Eric Ponce. Sí. Que son, sí, bueno. si yo no leí mal, diseñadores de productos y que tienen en ambos casos discapacidades específicas, auditivas y visuales, ¿correcto? Sí, es correcto. Con Carlos, con quien cofundamos Talov, siempre nos planteamos el hecho de que, bueno, estamos haciendo tecnología
para personas con discapacidad, y la mejor forma de conocer las necesidades de las personas con discapacidad es justamente conociéndolas a estas personas, conversando con ellas, sabiendo cuáles son los desafíos diarios que tienen, etcétera, etcétera. Entonces, desde ese punto de vista, pues también es muy importante para nosotros que al menos el 50% del equipo sean personas que tienen una discapacidad y que tienen muchísimo conocimiento, muchísima experiencia en el campo. No solamente de la discapacidad, por ejemplo, en el caso de Diana, ella es una persona que tiene discapacidad visual, pero también es una persona experta en el tema de comunicación. En el caso de Eric Ponce, él es una persona que tiene discapacidad auditiva, pero es una persona muy, muy competente en el campo de la fotografía, la parte de diseño, etcétera, etcétera. Entonces también siempre tratamos de que eso se comprenda, porque por ejemplo, acá en Ecuador hay una ley que habla de que cuando la empresa sobrepasa de 25 personas en nómina, al menos el 4%, es decir, una, y de ahí en adelante, dependiendo del tamaño de la compañía, debe ser una persona que tenga discapacidad. Y lamentablemente muchas empresas lo hacen por obligación y tratan de cumplir el mínimo legal posible. Y la situación se agrava cuando contratan a una persona con discapacidad, y voy a poner un caso típico. Ajá. Digamos que yo tengo discapacidad auditiva, pero soy ingeniero en sistemas o ingeniero en computación. Pero como la empresa no está preparada para comunicarse, para incluir a esta persona, él no está haciendo desarrollo de software o lo que él estudió. Está en el área, no sé, de archivo o en cualquier caso sirviendo cafés. Te iba a decir exactamente el archivo, tal cual, es verdad que acá en la Argentina muchas veces pasa también. Claro, entonces no es lo óptimo. ¿Ya? Esa persona, si tiene un conocimiento en computación, nada más debemos encontrar la forma de comunicarnos mejor con ella, pero él debe estar explotando ese conocimiento que tiene en su área de especialidad. Claro. Y esa parte es lo que incluso más difícil que desarrollar el software, es tratar de mentalizar a la sociedad en que debe ser mucho más inclusiva y respetuosa. Vos sabés que yo siempre me reservo una última pregunta a los entrevistados que va por ese lado. Pero antes de llegar a esa pregunta, te quiero pedir, si es que recuerdas, seguramente debes recordar, porque en estas cosas siempre pasan, una o dos anécdotas de esas que suelen pasar, que te quedan en el recuerdo. Puede ser emotiva, puede ser alegre, en el devenir de la creación de estos productos. ¿Recordás alguna anécdota graciosa, alguna anécdota emotiva? Bueno, sí, hemos tenido más anécdotas en el campo de que con Carlos Obando, siempre nosotros manejamos la parte técnica. Carlos es el desarrollador de la parte de software móvil, yo estoy a cargo de los algoritmos de inteligencia artificial. Ajá. Entonces, cuando hemos tenido algún pitch, por ejemplo, que suelen llamar a estas exposiciones donde tú tienes, 3 minutos para exponer tu idea frente a un público, etcétera, a veces nos hemos reído luego tras bastidores porque, por ejemplo, hay muchas cosas que inicialmente decimos, queremos hacer esto y queremos hacer tal otra cosa. Y hay alguien que te dice, genial, ya lo tienes, a ver, me gustaría empezar a ver qué cosa podemos hacer al respecto. Y claro, nosotros podemos tener un prototipo y nos sentamos ahí a ver cómo tenemos que llevarlo a la realidad, porque todo esto es prácticamente hecho desde cero. Claro. Entonces hemos tenido varios momentos en los que tenemos que acelerar mucho el trabajo para poder estar siempre a la altura de lo que se dice, porque en el mundo del emprendimiento es bastante común el vender humo. Sí, totalmente. Sí, totalmente. En el concepto. Sí. Entonces, en esos corre siempre hemos tenido ahí momentos en que nos agarramos la cabeza y decimos, caramba, ¿y ahora cómo lo vamos a hacer? O mira, ya está hecho, pero falta esto. Cosas así, siempre pasan. Bueno, ahí es donde está la conjunción del
profesional, como en el caso de ustedes ingeniero, con el artista que también mencionabas, ¿no? Esa faceta un poquito de volar, de delirio, de dejarse llevar y de crear, y luego hay que bajarla a la realidad y hay que plasmarla en un hecho concreto, que es lo que hay que ofrecer, ¿no? Claro, de improvisar, digamos, porque Pasa. necesita siempre eso también. Hugo, la última. ¿Qué crees vos desde tu óptica, desde tu visión, desde tu vivencia, desde tu experiencia? ¿Qué crees vos que la sociedad en general podría hacer o debería hacer, qué acciones podría tomar para lograr que las personas con discapacidad en general tengan un trato más justo, más equitativo, que sea más inclusiva? Bueno, yo creo que esa acción se divide en dos partes. La una es lo que podemos hacer cada ciudadano en nuestro día a día, ¿no? Que es el tema de empaparnos un poquito más de que existe una lengua de señas en nuestro territorio. Tal vez interesarnos por aprender ciertas cosas básicas. Así como la gente siempre anda buscando aprender un inglés básico para poder sobrevivir cuando te vas de viaje, lo mismo debería ser un conocimiento muy básico de la lengua de señas para poder ser esa persona que pueda ayudar en una situación X en la cotidianidad, ¿no? No es sencillo. La lengua de señas, como todo lenguaje, pues tiene su complejidad, pero siempre se puede empezar por algo pequeño. Ahora, también, obviamente, hemos hablado de la discapacidad auditiva, tal vez hablemos luego del tema de la discapacidad visual también de la aplicación, pero para las personas con discapacidad visual, pues también creo que en la cotidianidad podemos ser mucho más inclusivos cuando se trata de ayudar a una persona a cruzar una calle, a leer un rótulo, etcétera, etcétera. Recordemos que el mundo está prácticamente diseñado por lo visual, ¿sí? Y esto plantea desafíos muy, muy grandes. Hay casos tristes, terribles, en que las personas con discapacidad visual van a comprar. Y, por ejemplo, al menos acá en Ecuador hace unos 20 años, un poquito más, estamos dolarizados y los billetes de dólares son, si tú cierras los ojos, son igualitos del uno respecto al otro. Entonces, para una persona que no puede ver, identificar si el uno es de $5 o de $20, es una tarea realmente complicada y hay gente que tiene, o mejor dicho, no tiene los escrúpulos para estafar a estas personas intencionalmente. Entonces, todo este tipo de cosas cotidianas son cosas que deben cambiar. Y entiendo que cuando eso cambie la sociedad en general, también se puede ver un cambio a nivel de instituciones. Lamentablemente, y hablo tal vez por nuestros países o específicamente mi país, a veces cuando se diseñan edificios, instalaciones, se cree que una rampa ya el edificio es accesible e inclusivo. No, esa es una parte minúscula del concepto de un diseño inclusivo, de un diseño accesible. ¿Qué pasa con las demás personas? ¿Sí? ¿Qué pasa en este caso? Bueno, si es que todos los botones, rótulos, etcétera, tienen o no tienen braille. Claro. ¿Qué pasa si es que las cosas tienen algún diagrama explicando en señas en qué parte del edificio está? O sea, son muchos aspectos que necesitamos cambiar, pero no podemos soñar con que cambie simplemente las instituciones públicas y privadas o los gobiernos, cuando los gobiernos salen de la misma sociedad que no está haciendo la tarea. Y que también es quien los elige. Entonces, esa es la parte bastante triste de muchos territorios, sobre todo en esta región, cosa que en otros lugares sí han habido avances. Nosotros hemos tenido, gracias a este emprendimiento, la oportunidad de conocer otras realidades, en donde el tema de la inclusión a personas con discapacidad, el respeto, la accesibilidad, van adelante desde la persona a pie, ¿no? Del día a día, y también las instituciones, los ministerios, los gobiernos, empresas privadas, etc. Bueno, ojalá que en Latinoamérica podamos
podamos avanzar también en ese sentido, ¿no? Hay que hacerlo. Bueno, lo que ustedes proponen es una forma, en definitiva, tratando de motivar e inspirar para que el resto de las personas también así lo hagan. Hugo, la aplicación está totalmente disponible en las tiendas online, ¿verdad? Sí, ambas aplicaciones están tanto para iOS, teléfonos iPhone, como para Android. Perfecto. Bueno, Hugo, ha sido un placer enorme tenerte aquí en nuestro programa. Quiero comprometerte para que cualquier novedad, cualquier avance que haya, nos lo comuniques y por supuesto lo estaremos difundiendo. Esta es tu casa y nada, un placer enorme y a seguir así con el desarrollo de estas técnicas que son positivas para todas las personas con discapacidad. Muchas gracias, Marcelo. Igual a ti también. Felicitarte por la difusión que estás dando a estas herramientas muy importantes para todo el campo de la accesibilidad. Mientras más actores nos sumemos a la concientización de que esto es un tema importante, de que es un tema que debe ser incluido en la agenda de cualquier gobierno o entidad privada, mucho mejor. Porque simplemente lo único que logramos es un mundo que sea más accesible para todos. Exacto. Simplemente ese es el concepto. Que así sea. Muchas gracias, Hugo. Muchísimas gracias por todo. Gracias, Marcelo. Que estés muy bien. Como digo siempre, qué bueno que existan personas con la capacidad intelectual y con la inteligencia para poder desarrollar estos inventos que sin duda son un gran beneficio para las personas, en este caso para las personas sordas. Ahora vamos a conocer a una persona, como yo digo siempre, un señor, Hugo Castillo. Hugo Castillo estuvo en la Guerra de Malvinas y el fatídico 2 de mayo de 1982, lamentablemente recordado por el hundimiento del crucero General Belgrano, él estaba allí, en el propio crucero General Belgrano, sobrevivió y esta es su historia. Buen día, gente. Quienes habla, Hugo Alberto Castillo, su oficial principal, maquinista, sobreviviente del Belgrano. Y voy en esta oportunidad comentarle de dónde soy oriundo. Soy salteño, de un pueblito de San Agustín, al cual me gustaría regresar cada vez que pueda. Aún sigo viviendo en Quilmes, pertenezco al grupo de discapacidad de Quilmes con quien he hecho trabajo con ellos, y quería comentarle mi problema es de pulmonar y miembros superiores e inferiores, por lo que me cuesta trasladarme, y aún sigo trabajando con el grupo de discapacidad. Y acá en Buenos Aires, en el momento que yo seguí la carrera, hasta donde me dejaron llegar, por un problema de la misma secuela que me quedó del Belgrano, me fueron por discapacidad. No me fue mal, tampoco la Armada me debe nada, tenemos una buena comunión con la Armada. En ese caso me dediqué a lo que sería la militancia social, porque yo estaba en un pozo depresivo, iba saliendo de eso gracias a lo que iba haciendo con las escuelas, como cooperante, acompañando a mis hijos, y después vine a hacer el jardín de infante, que también me ayudó muchísimo. También, ahí completé 28 años de militancia social. Después continué presidiendo un grupo de discapacidad durante 12 años. Y hoy estoy entre la discapacidad y la recuperación de materiales plásticos, o sea que aún sigo trabajando. Dicho esto, lógicamente tengo siempre el deseo de volver a mi provincia, porque no, caminar por sus cerros, por sus quebradas y andar un poco, eso es un poco mi deseo. Pero por lo demás, hoy en el día tengo mi familia bien constituida, con mis
4 hijos, un varón y 3 mujeres. Mi señora también es naval. Entonces lo que le pido es lo siguiente: poder continuar con todo esto y no olvidar, porque nosotros no morimos cuando cerramos los ojos y no vemos la luz, sino los veteranos se mueren cuando lo olvidan. Como digo siempre, estas personas superan aquellos desafíos que les planteó la vida. En este caso, esa famosa guerra que nadie quería y que tuvimos que sobrellevar. Un gran abrazo a Hugo Castillo y las gracias a Hugo Castillo. Finalmente, en el video de la semana, hoy tenemos un video que nos refleja 4 situaciones distintas de niños y de adolescentes. 2 artistas, 2 deportistas. Uno, una voz brillante, un cantante espectacular. Otro, un pianista de lujo, talento puro. Luego tenemos una surfista. Y finalmente, un pequeño triatleta. En todos los casos, superadores de escollos. Adrián Vega y su voz gitana han encantado a más de 5 millones de personas en YouTube. Tiene 11 años, vive en Málaga y a pesar de tener hidrocefalia y una malformación congénita en las manos, nunca ha dejado de cantar. Su problema de salud lo obligó a pasar por el quirófano 15 veces, pero eso no le impidió cultivar su voz y dedicarse al canto. Adrián se hizo famoso luego que se filtrara un video en internet donde cantaba con su hermana. Luego, este niño participó en la Teletón de Chile y planea sacar su propio disco. ¿Y el disco cuándo piensas lanzar? En diciembre. El pequeño admira a otros cantantes españoles. Dentro de la música, ¿quiénes son tus artistas favoritos? Rosario Flores, Giovanna Jiménez, Pablo Alborán, Inés Martínez, todo eso. Otro muchacho que ha sabido sacarle partida a las circunstancias es Alexei Romanov, de 15 años, nacido en Rusia. Él vino al mundo sin manos, pero esto no le impide tocar el piano como un verdadero profesional. Sus videos en YouTube tienen millones de visitas. Cuando era pequeño, su madre lo abandonó, pero su familia adoptiva le inculcó la pasión por la música. Entonces, aprendió a tocar el piano solo. Su destreza tocando la pieza River Flows, tema central de la película Crepúsculo, le valió la admiración de los cibernautas. Otra increíble historia de superación fue la de Bethany Hamilton, reconocida surfista discapacitada cuya vida fue llevada al cine en la película Olas del Corazón. En octubre del 2003, Bethany perdió el brazo izquierdo tras ser mordida por un tiburón mientras surfeaba en una playa en Hawái. Tenía solo 13 años y una carrera prometedora. I had lost about 60% of my blood, and as I was getting into the ambulance, there was a local paramedic, and he whispered in my ear and said, "God will never leave you nor forsake you." A pesar del shock y verse sin brazo, Bethany supo que aquel accidente no arruinaría su sueño de convertirse en una gran surfista.
Entonces, después de recibir rehabilitación, regresó al mar. Intentando mantener el equilibrio, ahora sin un brazo, siguió ganando competencias de surf. En el 2004 escribió el libro autobiográfico Alma de surfista, una historia que en el 2011 fue llevada al cine. En la película, Bethany trabajó como doble de la actriz que la interpretaba, en las escenas más riesgosas dentro del mar. I wouldn't even change that if I had the opportunity to, and I just see all the doors that it's open. Historias conmovedoras a las que se suma el caso de Bailey Matthews, un niño con parálisis cerebral que el año pasado completó una triatlón. Recorrió 100 metros nadando, 4 kilómetros en bicicleta y 1 kilómetro corriendo. Y como no podía ser de otra manera, no uno, sino 4 ejemplos de superación. Esto ha sido todo por hoy. Volvemos a encontrarnos el próximo miércoles con un nuevo programa de Hora de Inclusión. Un espacio para conocernos.